a nuestro Dios. En el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad.
del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por la fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán la obra dañar de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana de domingo nosotros queremos iniciar nuestro culto de adoración al Señor. Momento que domingo tras domingo repetimos como iglesia, venimos juntos desde nuestras casas, nos unimos en esta pantalla para que nuestra adoración sea llevada al Señor. El Señor sabe nuestro corazón. Nosotros defendemos que lo correcto es que nos reunamos físicamente en el templo, lo que en este momento nos está siendo imposibilitado por varias circunstancias que los hermanos saben. Por esto nos unimos desde nuestras casas en adoración al Señor. Y es por esto que yo les quiero invitar en esta mañana que dejemos que nuestro corazón sea llevado y movido por el Espíritu Santo en adoración al Señor, pero también para escuchar de su palabra, escuchar las alabanzas. Y el salmista dijo muy bien: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. A la casa del Señor vamos. Y es con este pensamiento que queremos orar ahora, pidiendo al Señor que nos bendiga. Oremos. Señor Jesús, nosotros estamos en tu presencia, Señor, porque tú has prometido que estaría con nosotros todos los días. En tu soberanía, en tu gloria, Señor, tú eres digno de toda honra y toda gloria. Y por ello mismo, Señor, te pido que a todos los hermanos que ahora se unen con nosotros en esta adoración a ti, tú los bendigas, Señor, según tu voluntad soberana. Y sobre todo, que tú mismo seas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, aquel que dirija la adoración en nuestro corazón para tu gloria, Señor. Clamamos tu bendición en la vida de cada uno de nuestros hermanos y invocamos tu nombre, Señor, en este instante, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Toda honra, toda gloria, todo poder será a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder será a ti. Padre Santo,
más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor en mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en esa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Buenos días, mis queridos hermanos. En estos momentos los invito a hacer la oración de confesión de pecados. Y en su palabra, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es nuestro Dios, por su palabra tan amorosa y tan misericordiosa para nosotros. Los invito a orar. Voy a dejar un espacio para que ustedes puedan orar en su intimidad y luego prosigo con la oración. Dios amado, muchas gracias, Señor, te damos por estos momentos que tú nos permites, Señor, tener intimidad contigo. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias porque son nuevas cada mañana. Padre amado, te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados que cometemos día a día, Señor. Lávanos y límpianos de nuestra maldad, Señor, porque son muchos, Señor. Nadie podría estar así delante de ti. Padre mío, si no fuera por tu perdón. Padre Santo, lávanos, purifícanos, límpianos, Señor. Padre amado, limpia nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón para poder agradarte cada día. Bendice, Señor, nuestras vidas y perdónanos, Señor, porque son muchas nuestras faltas. Lávanos, Señor, llénanos con tu presencia para que te amemos solamente a ti en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
a limpiar, brillar, resplandecer, mi primer amor. Yo quiero anunciar la gran salvación, mas a tus pies quiero permanecer, quiero servirte no para tener el galardón, mas darte la gloria y toda adoración. Enciende la llama, Padre, que una vez brilló. Ven a limpiar, brillar, resplandecer, mi primer amor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. La gracia del Señor sea con vosotros en esta mañana de domingo, día del Señor, día que el Señor apartó para que vengamos ante su presencia cantando alabanzas, adorando al Señor, pero también tiempo de aprender de la palabra de Dios. Nuestra meditación de esta mañana está en el Evangelio de Juan. El evangelista Juan, en el capítulo 20, de los versículos 24 al 29, escribe lo siguiente. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor nos bendiga con esta palabra suya en nuestras vidas. Desde su casa y ahora ponga su mente y su corazón sumisos al Espíritu Santo para que juntos podamos aprender de esta palabra de Dios. Importante, quiero recordar para que usted no olvide, memorice los 2 versículos que hemos repetido tantas veces. Juan 3:16 y 1 de Juan 3:16 para aplicar ambos versículos en la vida de cada uno de los hermanos. En este texto que leímos hoy día, el Señor Jesús había estado con los discípulos, había enseñado a los discípulos y algunos días antes el Señor había estado con este grupo de discípulos y Tomás, uno de ellos, no estaban juntos, no estaban con los otros, se había apartado de los otros, no estaba en la comunión. Y al escuchar la noticia de que su gran maestro había estado con sus compañeros, él no pudo creer. Y nosotros tenemos que destacar algunos detalles. Somos salvos, somos salvados de la condenación eterna por la obra redentora de Cristo. Y esta obra se aplica, esta salvación se aplica a nosotros por obra del Espíritu Santo, resultado de aquella obra redentora de Cristo en la cruz. Cristo Jesús en aquella cruz, cuando todos los seres humanos estaban bajo su condenación eterna por efecto del pecado, pues la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cristo Jesús, prometido en Edén, prometido a Adán y Eva, vino
Y en aquella cruz Él pagó el precio de la desconexión con Dios. Y desde aquel entonces todos aquellos que creyeron antes y todos aquellos que confesaron a Jesús después reciben por gracia la redención, el perdón de pecados para estar en la eternidad con Cristo. Las personas pueden hacer de todo, pero no pueden negar la verdad del Evangelio de Cristo. Y entonces, hoy, muchísimas veces el Evangelio de Cristo ha sido escondido muchas veces detrás de tradiciones, de costumbres humanas, y el verdadero mensaje del Evangelio, que es el perdón de los pecados por la fe confesada en Cristo Jesús, a veces queda escondida detrás de tradiciones humanas. Y aquí en este texto lo que encontramos es un encuentro del Señor con sus discípulos. ¿Cuántas veces nosotros hemos particularmente apartado un tiempo para encontrar con nuestro Señor, para encontrar con el Maestro, o incluso en el caso de los discípulos que está aquí mencionado en el texto, reunirse en algún lugar para esperar que el Señor manifieste y converse con ellos? Y es esta instancia que estamos realizando cada domingo, cuando nos reunimos desde nuestras casas, cantamos alabanzas al Señor y luego esperamos aquel momento en que por medio de su palabra leída, predicada y explicada, el Señor hable con nosotros y ministre de su paz en nuestro corazón. Entonces, en este texto que leímos, pasado ya 8 días desde que el Señor Jesús había aparecido a sus discípulos y que Tomás no le creyó a sus amigos, el Señor Jesús otra vez aparece. Y la primera cosa que encontramos en el texto es la duda cruel de Tomás. La duda de Tomás era inexcusable. No había excusas. ¿Por qué no había excusas para esta duda de Tomás? Porque es interesante que la manifestación de incredulidad es siempre reprendida por el Señor. Personas, amigos, cristianos que profesan creer en Jesús, una vez profesando creer en Jesús, una vez estado siguiendo a Jesús, cada vez que hay manifestación de falta de fe e incredulidade, esto desagrada al Señor. Y algunas razones importantes por qué Tomás dudó. Vamos destacar algunas razones importantes. Él estuvo ausente cuando deveria estar presente en la comunión de los santos. Él se había apartado de la comunión de los santos cuando debería estar presente. Él debiera haber sabido que era cierto porque el Señor había dicho, el Señor había enseñado. Entonces es interesante que él había rechazado el testimonio de 10 hermanos que estaban con él. No era un solo. El hecho de que se hubiera apartado de los hermanos, que se había alejado de la comunión, inmediatamente permitió entrar en su corazón la duda, la incredulidad sobre la obra redentora de Cristo. Entonces, al testimonio de sus compañeros, él no pudo creer. Rechazó el testimonio de sus hermanos, en aquel que él debiera haber confiado plenamente. Es por esto que nosotros encontramos en varios lugares en la palabra de Dios que el Señor Jesús reprocha, reprende la falta de fe. Y en muchos otros lugares el Señor exalta y elogia la capacidad de personas creer, la capacidad de las personas en creer, no solo en Cristo, sino que en la misma obra de Cristo para la salvación del hombre. Entonces Tomás passa por este momento de duda porque ele deliberadamente decidiu apartar-se da comunhão. O texto diz que ele não estava em donde deveria estar, em la comunhão de los santos, em la comunhão de los discípulos de Jesús.
Pero é interessante que, em segundo lugar, neste texto, nós vamos encontrar uma realidade absolutamente consoladora, que dá esperança a cada uma daquelas pessoas que professam fé no Senhor. Se é certo que o primeiro destaque do texto é a incredulidade de Tomás, a dúvida de Tomás. O segundo elemento do texto é a bondadosa paciência de Cristo. La increíble paciencia de Cristo. Porque pese a que Tomás había escuchado al Señor muchas veces, se había apartado de la comunión y ahora no podía creer en lo que sus compañeros estaban diciendo, el Señor lo trata con amor. Pero es interesante notar que Jesús trata com compreensão a Tomás e, sin embargo, ele repreende duramente a incredulidade de Tomás. El Señor lo reprehende, aunque el Señor lo hace con amor, pero lo reprehende de manera fuerte. ¿Y por qué? Porque él necesitaba. Se estava apartando de la comunión, y apartándose de la comunión, una de las primeras cosas que entra en el corazón del creyente es la duda. Y uno se aparta de la comunión no solo por alejarse de la iglesia, se aparta de la comunión por dejar de orar al Señor, por dejar de leer la palabra del Señor, por dejar de gastar tiempo con el Señor y por dejar incluso, no solamente de ir a la iglesia, por dejar de comunicarse con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, que son los otros cristianos. Esto aparta de la comunión y lleva dudas y lleva obviamente con ella la corrección y reprensión del Señor. Aunque el Señor lo hace con amor, lo hace porque Tomás necesitaba. Y es interesante que el Señor, en su gran misericordia, accede al pedido de Tomás y invita a Tomás que lo toque. Quizás hoy día nosotros no podemos tocar físicamente al Señor, pero con los ojos de la fe, en momentos de duda, en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, cuando enfrentamos luchas y problemas, es posible fijar los ojos en Cristo y creer plenamente en sus promesas, no dudando de que el Señor es verdaderamente fiel. Y si es cierto que en primer lugar el texto habla de la incredulidad de Tomás, de la duda de Tomás. En segundo lugar el texto habla de la paciencia de Cristo, del amor de Cristo, de la comprensión de Cristo. En tercer lugar, ese texto también nos trae verdades inconfundibles, verdades plenas. Y una de ellas es que el texto afirma la divinidad de Cristo. Jesucristo es Dios. En el texto Él se manifiesta como aquel que puede entrar en lugares que están cerrados sin que las puertas se abran. Es aquel que puede ministrar una paz que nadie la puede entender. Es aquel que acoge a sus discípulos en sus debilidades. Es aquel que ministra una paz que el mundo no puede comprender. Es aquel que repreende con autoridad cuando sus discípulos se equivocan. El texto manifiesta la divinidad del Señor y la Biblia lo repite en muchos lugares. Mateo 28 va a decir que el Señor recibió toda autoridad. En otros lugares el Señor va a decir, yo y el Padre somos uno. La Biblia defiende la divinidad de Cristo. Cualquier otra posición que uno quiera optar por ella, no va a encontrar sostenimiento bíblico para ella. Porque Cristo es quien Él realmente dijo ser. Él reclama dominio. Señor, acá en el texto, cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, tiene el sentido no solamente de gobernar sobre todas las cosas, pero tiene principalmente el sentido de ser maestro, discipulador, enseñador. El Señor posee el derecho de gobernar porque Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es absolutamente interesante que aquí Él llama a esta idea de discipulado. Él llama a esta idea de que los suyos sean aprendices. Y aquí cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, estaba usando este
término en el sentido de que Tomás se sometía al discipulado de Cristo, a la orientación de Cristo. Y si nosotros hoy día, adentro de la iglesia, adentro de nuestras casas, afuera de este ambiente que vivimos, en este mundo lleno de contradicciones, si no nos sometemos al señorío de Cristo, buscando siempre su orientación, fracasaremos. Fracasaremos. El Señor llama al discípulo. De un discípulo es una persona que sigue, aprende, moldea su vida en la vida de su maestro y después sigue y pone en práctica aquello que aprendió del Señor. Un discípulo debe reconocer la autoridad final de su maestro. Un discípulo debe reconocer la divinidad de Cristo y su poder sobre todas las cosas y creer plenamente en sus promesas. Nada, ni nadie, ni personas, ni cosas, absolutamente nada debe tomar el lugar de Cristo en nuestras vidas. Nada debe tomar el lugar de Cristo en la vida de aquellos que son verdadeiros discípulos del Señor. Nem cosas, nem carreiras, nem famas, nem necessidades. Jesucristo deve ser el centro de nuestras vidas. El Señor Jesús pagó un alto precio en la cruz para redimir a su pueblo. Mateo va a decir que Él vino por su pueblo. Por su pueblo. Y entonces es interesante que acá en este texto nosotros vemos que el Señor exige adoración. El Señor exige adoración. El Señor exige devoción, sentido de amor. No es solo porque Él es el Señor de todo. Es incluso porque Él es Señor de todas las cosas. Que yo me someto al señorío de Cristo porque Él ya es quien dice ser. Y Él pide aquí que nosotros mantengamos una clara diferencia de los valores o de la importancia que damos a todo lo demás y aquella importancia que apartamos para el Señor. Y es interesante que el Señor Jesús está diciendo a Tomás que deberá someterse completamente a Él. Y es por esto que las palabras de Jesús, la reprensión de Jesús, el reproche de Jesús, hacen que Tomás caiga de rodillas delante del Señor y diga, Señor mío y Dios mío. Quizás este es el tiempo de que usted que me está escuchando desde la casa, también piense que en algunas actividades, en algunas palabras, en algunas acciones usted haya negado al Señor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Tomás, como lo hicieron muchas personas. Pero este es el momento de reconocer la bondad, misericordia y el soberano amor de Dios y caer a los pies de Cristo, diciendo, Señor mío y Dios mío. Y luego obedecer para vivir en santidad, sometiéndose completamente, totalmente a la autoridad de Cristo. Absolutamente importante es pensar en esta realidad. ¿De cuántas veces nosotros vamos a encontrar en las parábolas del Señor Jesús, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesús reprocha, reprende la falta de fe y elogia la capacidad de creer en quien Él es, el mismo Dios que rescata y que perdona pecados en aquella cruz. Y si es cierto, repetimos, en primer lugar, en este texto vemos la incredulidad reprendida, o sea, la duda, la incredulidad de Tomás. Vemos el gran amor de Dios en segundo lugar, la paciencia de Cristo, que es increíble cómo el Señor pudo tener paciencia con Tomás, que había estado tanto tiempo con él y ahora estaba dudando porque se había apartado de la comunión. En tercer lugar, las verdades inconfundibles del texto. Ya la mencionamos. Y absolutamente importante es pensar en esto. Las lecciones poderosas e inevitables. Lecciones poderosas e inevitables que encontramos en este texto.
El interesante que en este texto nosotros vemos y el texto nos proporciona de manera clara y sólida la realidad de la resurrección. Los discípulos estaban absolutamente convencidos, excepto Tomás. Y el Señor, para dejar absolutamente claro, el Señor le permite a Tomás comprobar la realidad de la resurrección, porque el Evangelio de Cristo debiera funcionar tanto en la vida de los otros discípulos, como en la vida de Tomás, como también en la nuestra. Outro detalhe importante é que este testemunho acá de que Jesus realmente ressuscitou e de uma pessoa que pudo reconhecer o senhorio de Cristo, é o testemunho de uma pessoa escéptica que havia decidido não crer. Poucas coisas na história estão tão bem verificadas, autenticadas, marcadas por la realidade. Un momento en que el Señor Jesús deja muy claro el aspecto innegable de la resurrección. Es una clara indicación respecto a la preocupación del Señor de que su pueblo nunca deje de creer en la obra redentora de Cristo. Se extiende a las personas de manera general la obra redentora de Cristo, se extiende a todos aquellos por los cuales Cristo, en el evangelista Mateo dice, Él vino para salvar a su pueblo. Nos proporciona aquí también el texto una advertencia. El texto nos hace una advertencia interesante. Y es interesante que esta advertencia es, no debemos perder la fe. Não devemos perder a fé. Há uma lição óbvia sobre o trato com as pessoas acá. Aunque Tomás havia negado ao Senhor, o Senhor Jesus lo trata com dignidade, o Senhor Jesus lo chama por su nome, o Senhor Jesus lo invita a creer mostrando as evidências. E há uma eleição aqui em relação ao trato com as pessoas. Tenha em conta la increíble paciencia de Jesús con Tomás. Tenga en cuenta que este texto desafía nuestra tendencia de renunciar a las personas. Generalmente nosotros tenemos la tendencia de apagar personas, de borrar personas, de apartarnos de personas cuando estas personas nos hieren de alguna manera. Pero aquí el Señor Jesús, aunque Tomás había dejado de creer en la principal verdad que era la resurrección de Cristo, el amor de Cristo, la obra de Cristo, el Señor lo acoge y lo perdona y lo invita a la comprensión. Es absolutamente interesante que otra cosa que el texto hace con nosotros acá es que el texto condiciona nuestra respuesta al Señor Jesús. No sé. ¿Cuál es la respuesta que usted da a Cristo hoy? Él es Señor verdaderamente. Y usted lo va a seguir y obedecer creyendo en la redención y salvación, en el perdón de pecados que le ofrece. O usted va a ofrecer una respuesta como la de Tomás, no creyendo en Cristo. El texto condiciona una respuesta. ¿Debemos responder lo mismo que Tomás en la primera parte o debemos responder lo mismo de Tomás en la segunda parte? Y no las dos cosas. Porque en la primera parte Tomás dice, si yo no veo, no creo. Y el Señor reprocha esta actitud. El Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchas personas que no vieron físicamente al Señor Jesús resucitado, pero creyeron plenamente. Incluso aquellos que murieron en su fe antes de que Cristo fuera puesto en la cruz. Creyeron sin verlo físicamente. Y ahora el texto nos condiciona a dar una respuesta a todo esto. Debemos responder lo mismo, Señor mío y Dios mío. Y con esta respuesta someterse completamente a la autoridad de Cristo que gobierna sobre todas las cosas. El orden de la respuesta debe ser, en primer lugar, a la obra redentora y salvadora de Cristo, creyendo en el perdón de los pecados. Luego,
debe ser reconocer el señorío y la soberanía y autoridad de Cristo, diciendo, postrándose, Señor mío y Dios mío. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es solo el maestro de Jerusalén, el maestro de Palestina? ¿Es solo un buen hombre o es, como bien decía Tomás, Señor mío y Dios mío? Note que el Señor aquí transforma la vida de Tomás. El Señor ya transformó nuestras vidas, pero quizás nos falta la respuesta plena todavía para ponernos delante del Señor Jesús y decirle, Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es su respuesta al Señor Jesús? Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que esta obra de la redención, aquel perdón ofrecido por Cristo en aquella cruz, alcancen todos aquellos que por medio del Espíritu Santo confiesen a Jesús como Señor. Que Dios nos bendiga. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre, Jesús derramó hermosura, contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de
Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bien, hermanos, es aquel momento nuestro. Iglesia San Marcos, en donde oramos unos por los otros. Y aquí quiero, desde luego, agradecer a los hermanos que están participando del ministerio de oración. Son tantas las súplicas, los pedidos, las necesidades, y nosotros vemos que el ministerio de oración siempre está pendiente, y los hermanos, ya porque hemos visto cómo Dios ha sido bondadoso y Dios ha operado grandes milagros por medio de este ministerio de oración, nosotros queremos dar gracias a las hermanas que son líderes del ministerio de oración. Que el Señor con su gracia las bendiga, queridas hermanas. Y además, todos aquellos que están participando, aquellos que incluso deciden poner sus súplicas también. Que el Señor nos bendiga como iglesia. Ahora es la hora de que nosotros, no solamente el ministerio de oración, sino que todos nosotros como iglesia San Marcos nos pongamos delante de Dios intercediendo unos por los otros. Y queremos recordar a las familias que están en este momento bajo los efectos de la guerra, con tantas armas tan mortales. Que el Señor tenga misericordia de aquellas personas, pero sobre todo que el Señor le dé tanto a los que atacan como a los que sufren oportunidades de conocerlo como Señor. Esta es la única esperanza que verdaderamente vale la pena. Oremos juntos. Ponga sus amigos, familiares, vecinos, usted mismo, ahora en la presencia del Señor. Oremos juntos. Incline su rostro. Señor Jesús, tu gracia es soberana. Tu amor, Señor, es infinito. Y pese a veces nuestras debilidades, como vimos en el caso de Tomás, tú sigue queriéndonos, amándonos y sigue ofreciendo tu perdón y gracia a nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque en esta instancia que vivimos hoy, con plena libertad de ir, Señor, en redes sociales, de tal manera que podamos entregar nuestro culto de adoración a ti desde nuestra casa, Señor. Queremos también clamar por aquellos hijos tuyos, parte de aquella iglesia tuya que también pertenecemos, que están sufriendo persecuciones, luchas, dificultades, problemas, solo por manifestar su fe. Señor, que tú renueves en él la alegría de servirte y pertenecer a ti. Pero también renueva en ellos la fuerza de seguir firmes, anunciando el Evangelio de Cristo, la salvación y el perdón de pecados. Además, Señor, el mundo yace en el maligno, Señor. Y los hombres marcados por el pecado se odian, se atacan y hasta a veces incluso se eliminan los unos a los otros. Y es por ello, Señor, que clamamos tu misericordia. Sabemos que un día, Señor, tú vas a aplicar justicia y juicio sobre todos los males del mundo. Pero ahora, Señor, es un tiempo
de tristeza, en donde hay ataques, Señor, a personas, familias, líderes. Y nuestra súplica, Señor, es sobre todo que aquella paz que excede el entendimiento humano alcance a aquellos que decidan en medio del conflicto confesar a Jesús como Señor. Señor, bendice de tal forma al mundo que todos puedan ver la única y verdadera esperanza, Señor, Cristo Jesús. Clamamos, Señor, por Ucrania. Clamamos tu gracia y misericordia, Señor, y que nosotros como iglesia seamos usados por ti para tu gloria. En el nombre de Jesús clamamos por nuestra ciudad, clamamos por nuestro país y, Señor, clamamos por nuestras familias. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sean con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.